Saludos, venos aquí. Este es el tercer día de nuestro retorno después de como 6 meses, bueno, chequeándonos, operándonos, reflexionando sobre la paz del mundo. Y sobre la paz vamos a hablar hoy. En noviembre, por allá, me tocó ir, Ana María San Juan me invitó a un evento en la UCB sobre el proceso de paz en Colombia. Se cumplían 9 años, ¿no, Milton? Sí, señor. 9 años. Milton Rengifo, el embajador de Colombia, abrió el evento y después intervinieron una cantidad de personajes, entre ellos Luciano Sanín. Yo lo vi y me llamó la atención y me fui para la embajada, ahí hablamos, ahí nos conocimos y yo le hice una entrevista, pues el periodismo, tú sabes que es una cosa, es como un teque-teque, pues, para que uno no puede frenar. Y la argumentación que él fue dándome sobre los procesos de paz de Colombia, como todo lo que costó eso, no sé cuántos años, y cómo fue que después de tantos acuerdos que se cumplieron y fue posible la paz, fue como una iluminación. Yo fui, wow, porque Venezuela vive un proceso de confrontación ya de 20 y pico de años fuerte, tal vez un poquito más largo, porque no se puede decir que la cosa comenzó con Chávez, no, eso sería un error, una crisis sobre el tema del liderazgo, sobre el tema del Estado, sobre el tema de lo que hacemos con el petróleo, y ese proceso ha sido muy complejo, hay mucho odio, mucha rabia, pero si Colombia lo logró, que era una guerra con muchos muertos, una cantidad de desaparecidos, con presos, con muchas heridas, yo dije, aquí hay una clave. Y por eso, bueno, te invité para que conversemos de eso, para que nos ayudes. Sin, claro, entendiendo que tú eres embajador y eso te pone en una situación de seriedad. Ajá. Pero, como no hay ninguna mala intención, sino más bien respeto, yo como tengo familia colombiana, pues, los colombianos para mí no son ninguna... Aquí había una época, Milton, en que como vino mucho colombiano, tú sabes que cuando tienes una inmigración muy grande, los internos se molestan porque te cambia todo. Que habían como muchas cosas contra los colombianos, pero gracias a Dios, ahora la cosa es al revés. Ahora nuestra migración está allá y... Aquí uno encuentra inhospitalidad. Buenas tardes y gracias, Kiko, por la invitación y un saludo a la audiencia. Pues sí, hicimos un evento. Yo creo que de las acciones que hemos adelantado en este país, este maravilloso país, hospitalario país, fue esas jornadas por la paz, que no es otra cosa que hacer pedagogía y mostrar un poco la necesidad de insistir en el diálogo, de persistir, de tener la paz como objetivo universal, de superar diferencias a través del diálogo, de gestionar el conflicto y por supuesto abrazar la reconciliación. No es fácil. Tú nombrabas a Luciano Sanín. Bueno, Luciano Sanín es uno de miles de activistas sociales y políticos que a lo largo, muchos de ellos muertos lamentablemente, a lo largo de los años, de 20, 30 años, lograron consolidar. Detrás de cada uno de ellos hay muchísimas historias, ¿no? Buscando, dialogando, acercando, madurando y sentándose con actores armados. Nadie creía, yo ahí en la UCB conté la historia de cuando fue un español a Bogotá a buscarme, no pudo hablar el alcalde Petro en ese entonces, y le indicaron que hablara conmigo, y entonces el español me preguntó por que si era posible un diálogo con las FARC. Y pues yo me despaché en contra de esa idea. Yo no creo en eso, eso es imposible, ellos estuvieron en el Caguán. Bueno, me despaché. El caso es que ese mismo español, meses después, lo encuentro anunciando en La Habana un diálogo entre el gobierno de Santos, de Juan Manuel Santos, y las FARC, y ese español es Enrique Santiago, ¿no? Pues nos equivocamos en la apreciación, pero de eso se trata precisamente,
deben ser imposibles, deben ser dudas, de poner muchos actores en conflicto. El respeto a la vida fundamental, el respeto a la diferencia y, como dije ahora, gestionar el conflicto. El conflicto no es... Allá tuvimos, bueno, muchas consignas, pero una, entre otras, muy importante fue: hay que sacar a la violencia, a las armas del conflicto y la violencia de la escena política, ¿cierto? Y eso fue posible, hubo territorios de paz. Nosotros tuvimos un compañero, el Fernando Rincón, que sacó una consulta, una papeleta por ahí en el año 94, ¿no? Fue muy importante la declaratoria de la Constitución del 91. El caso es que hay un acumulado de historias, de procesos, de dinámicas, de intentos, de diálogo, la compañía o el acercamiento y la presencia de claro, estamos hablando de un conflicto armado, ¿no? Eso es muy importante diferenciarlo, afortunadamente, con Venezuela, con el de Venezuela. Entonces, la presencia internacional, México, Brasil, Noruega, bueno, eso ha sido, otros países, Chile, han sido muy importantes, y eso, digamos, ha configurado un escenario que nosotros consideramos muy importante transmitir, porque creo que se hace pedagogía, se puede mostrar cómo nos podemos evitar. En el caso colombiano nos hubiéramos podido evitar 300, 400.000 muertes violentas, dolor, desplazamiento, a partir de sentarse a hablar. Hoy encuentra uno, yo estuve en alguna reunión entre combatientes, por ejemplo. Oye, ¿y nosotros por qué nos matamos? ¿Nosotros por qué peleamos? Y gente departiendo, tomándose un vino, tomándose un whisky, ¿no? Entonces, ha habido varios intentos en el país, etcétera, pero ha sido muy importante. Sí, tenemos dificultades, es cierto, pero hemos avanzado, y yo creo que ese es un buen ejemplo en que podemos mostrarle al mundo, un mundo que hoy es bastante complejo. Hay algunos anuncios en otros países, pues seguimos nosotros empecinados desde el gobierno que lidera nuestro presidente Gustavo Petro en cimentar, alimentar, concretar la paz en Colombia, en la región y en el mundo entero, de ser posible. Leí que a Petro le habían quitado la visa, pero tú me dices que no es tan verdad. Sí, no, en el Consejo de Ministros del lunes lo anunció, pero ayer parece que hicieron claridad sobre el particular, afortunadamente, porque bueno, pues hay que mantener Estados Unidos para nosotros en política exterior, pues ha sido, o es, y continuará siendo un actor muy importante. Y entonces, claro, pues imagínense, ante el anuncio que le hayan suspendido, eliminado la visa al presidente. Pero no, afortunadamente es un fake news de los que nos hemos acostumbrado en los últimos tiempos. Entonces, bueno, eso nos permite alimentar también un escenario de diálogo con los Estados Unidos, que también lo necesitamos. Fíjate que la relación con los Estados Unidos, cuando Chávez ganó las elecciones, en su meeting en el Ateneo de Caracas, señaló que ellos no iban, como gobierno, a tener malas relaciones con los Estados Unidos, que era fundamental. Y citó a varios autores que señalaban que en Venezuela se podía hacer una revolución sin los Estados Unidos, pero en contra jamás. Sin embargo, el tema hoy en Venezuela es la relación con Estados Unidos, eso es fundamental. Pero Petro, que venía de un proceso desde la guerrilla, su paso por Bogotá a ser presidente, pues cuando llegó se entendió muy bien con los americanos. Además, en algún momento fue vocero de ellos para venir a conversar, y fue un puente. Y a mí eso me pareció interesante porque había claridad de cómo relacionarse con los americanos. Sobre todo ya el presidente mexicano, López Obrador, había dicho que era posible, que había que relacionarse con los Estados Unidos de país a país, con respeto. Vamos a hablar de eso cuando regresemos.